270.000 uruguayos padecen diabetes en nuestro país, el 20% no está diagnosticado y estamos hablando de en torno del 8% de la población uruguaya. Para conocer más sobre esto, vamos a convocar al gerente general de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, que está aquí con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder difundir. Con estas cifras me imagino que se puede hablar de lo que es la diabetes es una enfermedad silenciosa. Sí, y ya era una pandemia, aunque no contagiosa, en épocas prepandémicas. ¿Por qué? Al no ser contagiosa se la catalogó como pandemia por parte de las Naciones Unidas por el crecimiento exponencial, por estas cifras que en el mundo hacen que realmente sea un llamado de atención muy pero muy importante. Y la gran interrogante es hacia dónde se van a ajustar esos números de crecimiento con el impacto de la pandemia, con estos 2 años en el cual parte de los factores de riesgo que lleva al diagnóstico de la diabetes de ese 90% que es tipo 2, la que no requiere de insulina externa originalmente, tiene que ver con los malos hábitos de vida, de la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés. Esos 3 datos que acabo de dar se han concentrado de una forma muy intensa en estos 2 años de pandemia. O sea, ¿esos son los síntomas? Claro, va a haber que esperar a la ciencia, a los científicos, a los investigadores, ver cómo se van desarrollando. Y por otro lado también, qué es lo que va a suceder con estos 2 años de pausa en el cuidado del tratamiento. Cuando digo una pausa no me refiero a que las personas con diabetes no se han tratado, porque también es cierto que el equipo médico ha desplegado en todo sentido y en particular en lo que se trata de la endocrinología y la diabetología, ha desplegado todo su esfuerzo para tratar de estar al lado de las personas cuando las personas debían quedarse en sus casas. Estamos hablando de la presencialidad, claro, ¿cómo cambió el tratamiento? En un tratamiento de una enfermedad crónica que requiere de una presencialidad y continuidad de tratamiento, porque la diabetes se vive las 24 horas de los 365 días del año. Ahora, o sea que este universo de 270.000 uruguayos puede ser mayor. Ojalá que no. Parecería que si uno junta las variables del pasado reciente, podrían suceder cosas. Pero en parte el lunes pasado, cuando realizamos el conversatorio en el marco de lo que fue el Día Mundial de la Diabetes, que fue el pasado domingo 14, nosotros hicimos esta actividad el 15, creo que hubo posiciones muy firmes por parte de los representantes del Estado, de la sociedad civil organizada, de las sociedades científicas y de la cátedra, de la necesidad de avanzar en políticas de Estado y campañas de prevención de diabetes tipo 2 y de tratar de que la educación, por fuera de lo que es el ámbito de los típicos sistemas de salud, comience a desarrollarse en los sistemas de salud. Para eso también estamos hablando con ANEP, estamos hablando con el Ministerio de Educación y Cultura, porque la diabetes puede ser que sea la condición crónica no transmisible más representativa de las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero la educación tiene que ser para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que realmente el gran riesgo del futuro de la humanidad por los altos costos humanos y económicos que de forma conjunta va a llevar a la población. Está estimado que por cada 10, estos son investigaciones reales, por cada 10% de muerte por causa de enfermedades crónicas no transmisibles, se disminuye un 0.5% del Producto Interno de los países. Entonces, las enfermedades crónicas, y en particular la diabetes, tiene que ver también con la productividad del individuo. Claro. En la ecuación final de los números, que nunca tiene que ser solo número, pero que también influye al momento de tratar de alcanzar el mejor tratamiento, tiene que ver con la mirada por parte del gobierno que sea y como política de Estado, que si cada vez va a haber una masa crítica que representa a la población y el país necesita desarrollarse para avanzar en el futuro, esa masa crítica, que hoy se llama diabetes y es importante, tiene que tratar de tener las mejores condiciones de salud y el mejor tratamiento para poder rendir en aquellas capacidades que ayudan a desarrollar el país. Por eso nosotros tratamos de ubicar todas las variables que tienen que ver con lo personal, con lo humano y con lo productivo. Hablabas de educación, y bueno, yo veía las cifras de que la diabetes se está detectando de edades más tempranas, en torno a los 15 años. Sí, y bueno, es la vida que estamos viviendo. Hablábamos hace segundos de que si definimos los 3 tipos de diabetes más
más prevalentes está la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y se está viendo muchísimo la diabetes gestacional. En las embarazadas. Y cuando decimos diabetes gestacional no estamos hablando de mujeres diabéticas embarazadas, estamos hablando de mujeres que durante el embarazo comienzan a tener diabetes gestacional. ¿Con un control? Con adecuado. Un necesario control que no es opcional, es obligatorio y que particularmente no hay estudios, pero uno entiende que la sensibilidad del tema y de la persona que está liderando eso que se llama embarazo, siempre hay una predisposición total a la adhesión y al compromiso con ese tratamiento que tiene que realizar. Por lo tanto, ahí lo que es el comportamiento humano entendemos que está preparado, dispuesto, atento a todo eso. Ahí lo que se requiere es el acompañamiento desde el punto de vista de lo que es la alimentación, desde el punto de vista de lo que es la facilidad del autocontrol, porque en definitiva el autocontrol es vida para las personas con diabetes y para lo que es la diabetes gestacional tiene que ver con la mejor programación y desarrollo de ese embarazo para que, si se controla la diabetes, el embarazo no sufra ningún tipo de complicación, ni lo que es la persona que va a nacer, ni tampoco la mamá, para evitar de que luego del nacimiento no exista la posibilidad de que esa persona, esa madre, termine siendo diabética. Ahora, con las otras dos clases de diabetes, tipo 1 y tipo 2, con una buena alimentación y una actividad física acorde, ¿se puede prevenir? Sí. ¿O hay un grado de genética también? La única de los tipos que mencioné antes, tipo 1 y tipo 2, la tipo 2 es la diabetes que se puede prevenir, porque la causa de la diabetes tipo 2 son los malos hábitos de vida. Mala alimentación, falta de ejercicio, estrés, falta de cultura respecto a la visita preventiva en salud. Creo que esa falta de cultura la tenemos todos. Un examen, por ejemplo, una vez al año. Sí. El resumen, quizás la frase que todos podemos entender es ir al médico para evitar enfermarnos y no ir al médico cuando estamos enfermos. Entonces ahí, claro que tiene que confluye un montón de cultura en salud que tendremos que empezar a construir para que sintamos eso, de que tenemos que ir al médico para no enfermarnos. Hoy lo que impera es ir al médico cuando estamos enfermos. Claro. 9 de cada 10 personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Ya dijimos que es la que se podría prevenir, cambiando los hábitos de vida. ¿Cómo? Alimentándose mejor, comenzando introduciendo en nuestro programa de vida diario una caminata, 30 minutos por día. Ahí influye muchísimo nuestra realidad, o podríamos decir también nuestra falsa sensación de que no tenemos tiempo. ¿Por qué decir falsa sensación? Porque si nos dicen que para evitar la diabetes tipo 2 tenemos que caminar y efectivamente no tenemos tiempo, tampoco lo tendríamos si nos diagnostican diabetes y comenzamos a caminar. Cuando uno lo asustan, exacto. O cuando uno lo tiene y ya no tiene forma, se siente obligado, o sea, no es coercitiva la necesidad de hacer ejercicio. Y luego en la alimentación, esa pregunta es muy buena, porque normalmente cuando uno habla de alimentación, automáticamente interpreta que la alimentación de la persona con diabetes tiene que ver con los productos que no tienen azúcar versus lo que tienen azúcar. Y ahí automáticamente comienza la interrogante o la discusión de por qué la diferencia de precio. Ahora, ¿eso es mentira? No, eso es verdad. Es una verdad absoluta. Pero también lo que es verdad es que el principal porcentaje de configuración de un plan de alimentación no está integrado por productos sin azúcar. Principalmente está integrado por frutas, verduras y carnes. Ese es el plan de alimentación para una persona con diabetes y para el que quiere prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica no transmisible. Frutas, verduras y carnes. Entonces, no está mal, y lo hacemos dentro de ADU, trabajar para tratar de disminuir los costos de los productos sin azúcar. No, el tema de la harina, obviamente, hay productos que deben limitarse. Bien. No están prohibidos. El plan de alimentación no tiene que ver con qué productos sí, con qué productos no. Tiene que ver con un balance de la composición del plato. Claro. Tiene que ver con educación. Sí. Tiene que ver que el exceso es malo en todo sentido. Hasta el agua en exceso hace mal.
Por lo tanto, la composición del plato tiene que estar acorde a lo que el equipo de alimentación, el equipo multidisciplinario, si fuéramos al sistema de salud para tratar de no enfermarnos, nos reuniríamos con un nutricionista que nos diría cómo deberíamos ir modificando nuestros hábitos. Que no necesariamente por parte del personal de salud significa esto se terminó, mañana comenzás una nueva forma de vida. Eso es una transición que hay que comenzar a caminar para que no sintamos el impacto de un cambio radical de nuestros hábitos. Por eso hablábamos de la falsa sensación de tiempo. 9 de cada 10, tipo 2, se puede evitar. 1 de cada 10, tipo 1, insulino dependientes. Esos son los que podemos tener una persona con malos hábitos de vida y podemos tener una persona que corre los Ironman. Cualquiera de esas dos personas, un día quizás se levantan, se sienten mal, 4 o 5 días van al médico y tienen diabetes tipo 1. Lo que quiero mostrar como una imagen es que ahí uno no puede hacer nada para evitar ser diabético tipo 1. Si tenía malos hábitos de vida y los corrigió y va a tener diabetes tipo 1, lo va a tener. Y si corrías Ironman y eras un campeón y te viene diabetes tipo 1, lo vas a tener. El Ministerio de Salud Pública hace un par de días anunció de que se estaba trabajando en una comisión para tener un registro nacional de personas que padecen esta enfermedad. Sí. ¿Qué dice ADU? Que es el origen del cambio. Porque los datos, las estadísticas, la evaluación, el seguimiento y la medición es transversal a cualquier cosa que querramos hacer, no solamente a la salud. Hasta este informativo mide, estudia, verifica y realiza correcciones o mejora lo que hace bien. En salud también, no hay otra forma de hacerlo. Por lo tanto, es tan importante, no solamente, que es lo que le hemos planteado en el registro, saber las variables cuantitativas. No solamente cuántas personas con diabetes, cuál es su género, sus edades, qué tipo de diabetes, cuál es su región geográfica. No solamente eso. Lo importante es hacer un seguimiento respecto al cumplimiento de lo que se imaginó en el objetivo del tratamiento que tienen. Hacer un seguimiento si los tratamientos que se están aplicando efectivamente se están obteniendo lo que se buscaba. Y eso tiene mucho que ver también con la incorporación de nueva tecnología médica. Porque cuando hablamos de nueva tecnología médica, también muchas veces el camino hacia ella se trunca por lo que es la variable presupuestal. Y lo que decimos es que cuando sepamos realmente en profundidad cuál es el estado de situación de la diabetes en nuestro país, nos vamos a llevar gratas sorpresas de que necesariamente para algunos cambios no vamos a necesitar más plata, sino que lo que se van a necesitar es hacer una redistribución presupuestal. Que en lo que no funcionó y se está invirtiendo, se invierta en otras nuevas técnicas o tecnologías médicas que ayuden a avanzar. Y en eso tenemos que estar muy tranquilos porque la representación científica, médica, especialista en diabetes, tenemos la suerte que ya está preparada hace tiempo y que se prepara continuamente para poder abordar las nuevas tecnologías y para no hacer un mal uso de las mismas. Por lo tanto, lo que hay que avanzar es en el conocimiento, en el estado de situación. Muchísimas gracias, González. Gracias a ustedes. Bueno, prevención con controles. Exacto. Y comer saludablemente. Responsabilidad. Y también. Para ser productivos por nuestras familias y por las nuevas generaciones. Ya lo saben. Momento de hacer una breve pausa aquí en BTV Noticias y ya ingresamos en el último tramo.